Listo. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de un conjunto que es abierto y no es Jordan medible. Es nuestro primer gran ejemplo. El segundo ejemplo es un Jordan medible en R, que es de medida de Jordan 0 y es no numerable. Es algo que a lo mejor uno no esperaría. Uno piensa que un Jordan medible en R debe ser un conjunto muy chiquito, en el sentido de la cardinalidad, cosa que vamos a ver que no tiene que ser así. Vamos a exhibir un subconjunto de R, el cual es Jordan medible, tiene Jordan 0, o sea, es flaco, pero es de una cardinalidad muy, muy grande, es de cardinalidad no numerable. ¿Okay? Ese ejemplo es conocido, es el conjunto de Cantor, y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, esos dos ejemplos, ¿va? Vamos a empezar con el ejemplo de un abierto, vamos a dar un ejemplo de un abierto que no es Jordan medible, ¿va? Vamos a empezar con ese ejemplo. Cualquier duda que haya, me dicen, por favor, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ir leyendo. Un abierto que no es Jordan medible. Y el problema dice lo siguiente. Para cada n natural, vamos a considerar un intervalo abierto AN,BN contenido en el intervalo abierto 0,1. O sea, vamos a considerar una familia numerable de intervalos abiertos, los cuales se quedan contenidos en el intervalo abierto 0,1. Vamos a suponer también, supongamos que U, ¿quién es? Va a ser la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos abiertos a n, bn. Y esta unión de intervalos abiertos contiene a todos los racionales que se quedan dentro del intervalo abierto 0,1. O sea, esta unión de intervalos abiertos contiene a todos los racionales del intervalo abierto 0,1. ¿Ok? ¿Qué dice el problema? Inciso A. Lo primero que vamos a hacer es calcular la frontera. Vamos a ver que la frontera de U es el 0,1 cerrado menos el abierto U. ¿Ok? E inciso B, si la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de bn menos an, es menor que 1, si resulta ser esta suma infinita menor que 1, entonces el conjunto U no puede ser un conjunto Jordan medible. Y estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo, que este conjunto U es un abierto, por ser unión numerable de intervalos abiertos, ¿ok? ¿Eso está bien? Bueno, entonces si probamos inciso A e inciso B, pues ya tenemos un ejemplo de un abierto que no es Jordan medible, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el inciso A. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que la frontera de U es igual al 0,1 cerrado menos U, ¿ok? Voy a bajar tantito, no, así me quedo. ¿Qué tenemos que demostrar? Que la frontera de U es igual al intervalo 0,1 menos U. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a ver la doble contención. Vamos a ver primero que la frontera de U se queda contenida en el 0,1 menos U. Y después vemos la otra contención, ¿ok? Cualquier duda me dice, ¿va? Bueno, pues empezamos con esta contención. Vamos a notar lo siguiente. Para cada n natural, ¿qué tenemos? Tenemos que el intervalo abierto AN, BN es un subconjunto del intervalo abierto 0,1. ¿Qué pasa si unimos todos esos intervalos abiertos que se quedan contenidos en el 0,1 abierto? Pues esa unión, la unión desde n igual a 1 hasta infinito de AN, BN, se queda contenido en el intervalo abierto 0,1. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a tomar cerradura en ambos lados de la contención. Sabemos que el operador cerradura por cálculo 3 preserva contenciones. O sea, si A es un subconjunto de B, la cerradura de A es un subconjunto de la cerradura de B. Entonces, ¿qué se tiene? Vamos a leer. Tomando cerradura en ambos lados de la contención, se tiene que la cerradura de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de AN, BN es un subconjunto de la cerradura del 0,1 abierto. Cálculo 3, la cerradura del intervalo abierto 0,1 es el 0,1 cerrado. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién es U? Por definición, U es esta unión de intervalos abiertos. Lo cierras y obtienes este conjunto.
Entonces lo que acabamos de obtener es que la cerradura de U se queda contenida en el cerrado 0,1, ¿ok? Por lo cual, vamos a seguir leyendo, por lo cual la frontera de U se queda contenida en el 0,1 cerrado. Esto último, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la frontera siempre se queda contenida en la cerradura. Entonces aquí podríamos agregar un paso adicional, que ahorita lo voy a borrar. Nada más lo voy a escribir y lo borro. Bueno, ahí lo dejo escrito, ya después lo quito. La frontera de U, la frontera de cualquier conjunto, siempre se queda contenida en su cerradura. Acabamos de ver que la cerradura de U es un subconjunto del cerrado 0,1 y la frontera de U siempre está contenida en la cerradura de U por transitividad de la contención, pues ¿qué se tiene? Que la frontera de U es un subconjunto del intervalo cerrado 0,1. ¿Está bien eso? Cualquier duda me dicen, ¿va? Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, algo más. Por otra parte, U es abierto. Ajá. Y como es un abierto, ¿qué va a pasar? U intersección la frontera de U son conjuntos ajenos, ¿ok? U y la frontera de U siempre son conjuntos ajenos. En general, si tienes un conjunto A abierto, ese conjunto A y su frontera son siempre conjuntos ajenos. O sea, la intersección resulta de esos dos conjuntos, resulta ser vacía. Ajá. Bueno, bajo tantito, ahora sí bajamos. Vamos aquí. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que U intersección la frontera de U es vacío. Ajá. Y tenemos que, ¿dónde está? Que la cerradura de U se queda contenida en el 0,1 cerrado. Digo, la frontera de U se queda en el 0,1 cerrado. Entonces, de estas dos cosas, de esta contención que estoy señalando y de esta intersección que resulta ser vacía, se sigue que la frontera de U se queda contenida en el 0,1 cerrado menos U. Esta contención está bien, no hay dudas. Esta contención se sigue de la contención que estoy señalando en este momento y de que U intersección la frontera de U es igual al vacío. ¿Ok? Bueno, entonces de ahí se sigue esta contención. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos... alguien pregunta, ¿cómo llega a la primera contención? La primera contención, ¿cuál de todas? Esta es la primera contención. ¿O a cuál te refieres? ¿A esta de aquí? Estoy señalando esta. Vamos a ver el chat. La de la frontera. Ok, mira. Checa. Siempre, para cualquier conjunto, se cumple que la frontera del conjunto se queda contenida en la cerradura del conjunto. En nuestro caso, la frontera de U es un subconjunto de la cerradura de U. Y por lo que hicimos aquí atrás, tenemos también que la cerradura de U es un subconjunto del cerrado 0,1. Entonces, fíjate, por transitividad de la contención que tenemos, frontera de U, subconjunto de la cerradura de U, y cerradura de U, subconjunto del 0,1 cerrado. Por transitividad de la contención, frontera de U es un subconjunto del cerrado 0,1. Ahí está el argumento. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Cualquier duda, díganme, ¿va? Lo que sea, díganme, ¿va? Bueno, entonces, ya tenemos esta contención de aquí. ¿Qué nos falta? Pues la otra contención. Vamos a verificarla, ¿ok? Bajo. Y vamos a ver la otra contención. Esta contención, ¿cómo la vamos a hacer? Pues vamos a tomar un elemento en el 0,1 cerrado menos U. Y vamos a demostrar que ese elemento se encuentra también en la frontera de U, ¿va? Para ello, tenemos que tener clara la definición de que un elemento esté en la frontera de U, ¿ok? Bueno, entonces, tomamos un punto X en el 0,1 cerrado menos U. Tomamos un radio, el que sea, un número R mayor que 0, positivo, arbitrario, ¿ok? ¿Qué tenemos que probar? Vamos a probar que la bola de radio R con centro en X, intersección U, es no vacía, y la bola de radio R con centro en X, intersección U complemento, es un conjunto no vacío. Y esto por definición que nos dice que el punto X está en la frontera del conjunto U, ¿no? Eso es por simple definición de frontera.
¿va? Si probamos esto que está en amarillo, ya con eso queda probado que el punto X está en la frontera de U, ¿va? Entonces vamos a hacer eso. Primera observación. Primera observación. Notemos que la bola de radio R con centro en X, intersección U complemento, es distinta del vacío. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ocurre que el punto X no pertenece a U, estamos de acuerdo. Vean dónde tomamos a X. Lo tomamos en el 0,1 menos U. ¿Eso qué quiere decir? Que X es un número entre 0 y 1, pero que no pertenece al conjunto U, ¿ok? Y estamos de acuerdo que el centro de una bola siempre pertenece a la bola. Ajá. Entonces, X está en la bola de radio R con centro en X. Como se cumplen estas dos cosas de manera simultánea, entonces X pertenece en la bola de radio R con centro en X, intersección U complemento. ¿Sí está bien? Bueno, entonces ya tenemos esa pertenencia. Esa es una de las que queríamos, ¿no? Porque esto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esta intersección, la bola de radio R con centro en X, intersección U complemento, es distinta del vacío. Acabamos de exhibir un elemento en esta intersección, ¿ok? Bueno, si hay dudas me dicen. Por otra parte, usando la densidad de los racionales y que X está en el intervalo cerrado 0,1, podemos asegurar que hay un Z racional del 0,1, tal que Z pertenece en la bola de radio R con centro en X, intersección U. Y aquí hay un diagramita, dice dos diagramitas que ilustran el por qué pasa eso. X, ¿dónde se encuentra? Primera pregunta, X, ¿dónde está? Está en el menos U, ¿ok? Entonces, ¿qué opciones tiene? O X es 0, o X es 1, o X es un irracional. ¿Por qué estamos seguros de ello? Porque recuerden que el conjunto U contiene a todos los racionales del 0, 1 abierto. Entonces, ¿qué racionales le faltaría a ese conjunto U? El 0, el 1, y que no contiene posiblemente algunos irracionales. Entonces tenemos dos casitos. El caso en que X es un irracional del 0, 1. Claramente, ahí dentro debe haber una bola o una vecindad que se queda completamente contenida en el 0, 1 abierto, y por densidad de los irracionales, de los racionales, perdón, en esa vecindad debe de haber un racional del 0, 1. El otro caso, o los otros dos casos, es cuando X o es 0 o X es 1. Pero en cualquiera de esos dos casos, sin importar el radio de esta bola, siempre se va a meter un racional aquí en medio. Ya sea en este caso que estoy señalando, o en el caso en que X es igual a 1, ¿no? Aquí se metería también un racional, ¿no? Del 0,1 abierto. Ajá. Y sea cual sea el caso, ya sea este caso o el caso que está a la derecha, sea cual sea el caso, hay un racional del 0,1 que está en la bola de radio R con centro en X, intersección U. Y entonces, ¿qué tenemos? Que esa intersección también es no vacía. Ajá. Y entonces, ¿qué probamos? Pues que la bola de radio R con centro en X, intersección U, es distinta del vacío, y la bola de radio R con centro en X, intersección U complemento, también es distinta del vacío. Pregunta, ¿cómo tomamos a R? La R fue un número positivo arbitrario. Entonces, esto se probó para cualquier R mayor que 0. Y eso, por definición, ¿qué nos está diciendo? Que el punto X tiene que estar en la frontera del conjunto U. ¿Ok? Ahorita platiqué muchas cosas, bueno, les expliqué muchas cosas. Vamos a leer, voy a bajar tantito. Bajamos, bajamos. Y aquí está escrito todo lo que dije, ¿no? En cualquier caso, tenemos que la bola de radio X con centro en, la bola de radio R con centro en X, intersección U, es distinta del vacío. Y la bola de radio R con centro en X, intersección U complemento, también es distinta del vacío. Y como la R fue mayor que 0, y fue un número arbitrario mayor que 0, entonces, ¿qué tenemos? Por simple definición de frontera, de ser punto frontera, podemos concluir que el punto X está en la frontera de U. Pero X, ¿dónde lo tomamos? X lo tomamos en el 0,1 cerrado menos el abierto U. Como fue arbitrario en ese conjunto, se concluye que el intervalo cerrado 0,1 menos U es un subconjunto
de la frontera de U. Pero esta es la otra contención que nos faltaba para concluir que la frontera de U es igual al 0,1 cerrado menos U. ¿Ok? Entonces, primer inciso está finalizado. Ya lo acabamos, ¿no? El primer inciso que decía de este problema, voy a subir tantito. El primer inciso decía que demuestra es que la frontera de U es el 0,1 cerrado menos U. Donde U, ¿quién es? Es una unión numerable de intervalos abiertos, donde esa unión contiene a todos los racionales del 0,1 abierto. ¿Ok? Entonces ya con esas hipótesis probamos que la frontera de U es este conjunto. El 0,1 cerrado menos U. ¿Qué sigue? Pues ahora sigue el inciso B. Ahora vamos a suponer que la suma de la longitud de todos los intervalos, si la suma de la longitud de todos los intervalos es menor que 1, entonces U no es un conjunto Jordan medible. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos al inciso B. Bajo, bajo. Cualquier duda me dicen, ¿eh? Cualquier duda que haya me dicen, por favor. ¿Va? Bueno, pasamos al inciso B. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de bn menos an, esta suma infinita es menor que 1. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el conjunto U no es Jordan medible. ¿Okay? ¿Cómo probamos que un conjunto no es Jordan medible? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, piénsenlo y ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a hacer un razonamiento y vamos a ver que vamos a llegar a una contradicción si suponemos que U es Jordan medible, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a suponer que U sí es un conjunto Jordan medible, ¿va? Y el plan es llegar a una contradicción. Si U es Jordan medible, ¿qué podemos decir? Que la frontera de U es Jordan medible. Eso lo sabemos por la caracterización, ¿no? De los conjuntos Jordan medible. Si un conjunto es Jordan medible, su frontera es Jordan medible con medida de Jordan igual a 0. Entonces tenemos, en nuestro caso, que la frontera de U es un conjunto Jordan medible y que la medida de Jordan de la frontera de U es igual a 0. ¿Ok? Aplicando, ¿qué más podemos decir? Aplicando el inciso A, ¿qué tenemos? Pues el 0,1 cerrado, estamos de acuerdo que se puede descomponer como U unión el 0,1 cerrado menos U, ¿ok? Pero por el inciso A, sabemos que el 0,1 cerrado menos U es igual a ¿quién? A la frontera de U, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que el 0,1 cerrado es igual a U unión la frontera de U. ¿Sí está bien eso? ¿Okay? Bueno, entonces tenemos esa igualdad. Y además, esta es una unión disjunta por lo que comenté arriba. Si tienes un abierto y le calculas la frontera de ese conjunto y el abierto siempre van a ser ajenos, siempre van a ser conjuntos ajenos. Bueno, ahora notemos lo siguiente. Nosotros sabemos la medida de todos los rectángulos n-dimensionales. Es el producto de las longitudes de los intervalos factor. En este caso, como estamos en dimensión 1, pues un rectángulo n-dimensional, ¿qué es? Es simplemente un intervalo. Entonces, ¿cuál es la medida de Jordan de este intervalo? Pues la longitud de este, ¿no? Que es simplemente 1, ¿va? Pero este intervalo, el 0,1, lo podemos ver como U unión la frontera de U. Entonces, la medida de Jordan del 0,1 cerrado es simplemente la medida de Jordan de U unión la frontera de U. Es una unión disjunta, o sea, tienen intersección vacía. Entonces, por aditividad, recuerden, cuando tenemos dos Jordan medibles, los cuales son ajenos, la medida de Jordan de la unión es la suma de las medidas de Jordan, siempre y cuando sean ajenos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que esto es la medida de Jordan de U más la medida de Jordan de la frontera de U. Pero estamos suponiendo que U es Jordan medible, entonces la medida de Jordan de la frontera tiene que valer 0. ¿Qué nos queda? Pues que la medida de Jordan, que esto es igual a la medida de Jordan de U. ¿Por qué? Porque la medida de Jordan de la frontera vale 0. Ok, y entonces ¿a qué llegamos? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y tenemos que 1 es igual a la medida de Jordan de U. Ya esa igualdad vamos a llamarle gato, ¿va? Bueno, por otra parte, tenemos lo siguiente. La medida de Jordan de U es igual a la medida de Jordan de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos abiertos a n, bn.
¿ok? Y después, ¿qué hacemos? Aquí viene un paso mágico, pero que en un momento, en unos minutitos, lo vamos a justificar parcialmente, ¿va? Parcialmente porque no vamos a hacer la prueba de ese resultado. Pero bueno, ahorita vemos qué pasa con esto. Por sigma subaditividad, ¿qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Tenemos que la medida de Jordan de la unión es menor o igual a la suma de las medidas de Jordan de cada uno de los intervalos. Eso es algo que si hacemos un dibujo, se va a ver que es evidente esta desigualdad. Aquí estamos calculando la medida de este conjunto, la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos abiertos a n, bn. Y en esta suma infinita, posiblemente estamos sumando de más. Ahorita vamos a justificar eso, ¿va? Pero créanme que esta desigualdad es verdadera, ¿va? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de la medida de Jordan de los intervalos abiertos a n, bn es igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito de bn menos an. Pero por hipótesis, ¿qué tenemos? Por hipótesis, y la voy a señalar, la hipótesis, tenemos que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de bn menos an resulta ser menor que 1. Esa es nuestra hipótesis. Ajá, y entonces esta suma es menor que 1. Nos fijamos en esta cadena, en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y desigualdades, y ¿qué tenemos? Que la medida de Jordan de U debe ser menor estricto que 1. Juntamos asterisco, que es el que acabamos de obtener, y juntamos la igualdad gato, ¿y qué tenemos? Pues que la medida de Jordan de U por un lado es igual a 1 y por otro lado es menor estricto que 1. Chin, acabamos de llegar a una contradicción. ¿Qué supusimos mal? En todo esto, ¿qué se supuso mal? Pues que U no es Jordan, que U es Jordan medible, que U es un Jordan medible. Entonces, eso es lo que supusimos mal, por lo tanto, U no es Jordan medible. Ajá. Y ahora, entonces, bueno, con esto, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos un ejemplo, no explícito, porque estamos suponiendo, aquí hay que tener cuidado, voy a subir tantito, es un ejemplo no explícito, ahorita les digo por qué. Vamos al principio del ejemplo. Aquí estamos suponiendo, regresamos al principio del problema, estamos suponiendo que existe una familia numerable de intervalos abiertos, contenidos en el 0,1 abierto, que contienen a todos los racionales. Uno podría decir, ¿qué tal si no existe una familia con esas características? Que al unirlos contiene a todos los racionales del 0,1. Y que a lo mejor no existe y a lo mejor sí existe, pero a lo mejor no satisface esta condición de que la suma de las medidas de las longitudes, la medida de las longitudes de cada intervalo sea menor que 1. Bueno, ahorita, después de ver terminar el inciso B, vamos a un ejemplo explícito de un conjunto U que satisface todo esto. Contiene a los racionales del 0,1, su serie es de los intervalos, de las longitudes de cada intervalo es menor que 1, y bueno, vamos a dar un ejemplo explícito, ¿va? Este es un ejemplo, pues, no explícito porque estamos suponiendo que existe un conjunto U que tiene estas características, ajá, y ahorita vamos a dar uno de manera explícita, lo vamos a construir, ¿va? Bajo, regresamos al final del inciso B, y entonces, ¿qué tenemos? Que el conjunto U no es Jordan medible. ¿Bajo qué condiciones? Bajo la condición de que esta serie sea menor estricta que 1. ¿Ok? Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda díganme, la duda que sea me la pueden decir, ¿vale? Ya sea escribiendo o prenden su micrófono y me dicen, ¿ok? Bueno, entonces, ya acabamos el inciso B, estamos de acuerdo, pero aquí hay algo que quedó inconcluso, que es esta desigualdad que estoy señalando. Ajá, la sigma subaditividad. ¿Qué es eso? Bueno, voy a bajar. Esto queda condensado en un lema que no vamos a probar por la complejidad de pero lo vamos a dejar mencionado. ¿Okay? Y de hecho no es sigma subaditividad, es sigma subaditividad condicionada. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Va? Lema, sigma subaditividad de la medida de Jordan condicionada. ¿Por qué condicionada? Bueno, ahorita lo voy a decir. Chequen. Sea IN
con n en los naturales, una familia numerable de intervalos acotados. Pueden ser abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, etcétera, pero deben de ser acotados. Tales que la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los n es un Jordan medible. Aquí está la condición. Por eso es que queda condicionado. Por eso es que se dice que está condicionada esta. Porque le exigimos a la unión numerable que nos dé un Jordan medible. Cosa que no tiene por qué pasar. Hace tiempo, hace pues un ratito, vimos un ejemplo de una familia numerable de conjuntos Jordan medibles cuya unión no es Jordan medible. Lo mismo podría pasar con estos intervalos abiertos. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? Estamos pidiendo la condición, estamos condicionando, estamos pidiendo que esta unión sea un conjunto Jordan medible. Ya pidiendo esto, siempre va a suceder que la medida de Jordan de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los n, esta medida de Jordan es menor o igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito de la medida de Jordan de los intervalos i n. Ok. ¿Por qué se da el menor o igual? Esa sería la pregunta. Vamos a dar un argumento intuitivo de por qué pasa eso. Así que bueno, aquí traigo preparado un dibujo que explica el porqué de esta desigualdad. Su prueba, no la vamos a hacer, es un poquito talachuda desde mi punto de vista. No es que sea una prueba fea, de hecho es una prueba bastante bonita, pero sí hay que hacer varios truquitos algebraicos, ¿va? Les podría decir dónde viene esta prueba. Esta prueba, por ejemplo, viene en el libro de Halmos, de Teoría de la Medida. En las primeras páginas del libro. O sea, no se requiere, realmente no se requiere todo el material de teoría de la medida. Es en las primeras páginas viene la prueba de este resultado con otras palabras. No habla de Jordan medibles, más bien habla de anillos, clases de conjuntos, etcétera, pero en el fondo prueba esto. Ajá. Bueno, en el fondo prueba esta desigualdad, ¿ok? Bueno, ¿cómo se ven geométricamente las cosas? Se ven de la siguiente forma. Imagínense que tenemos una familia numerable de intervalos abiertos. Aquí está el I1, aquí tenemos al I2, y fíjense que aquí hay una intersección no vacía entre estos intervalos. Aquí está después el I3, y después I4, y sigue nuestra cadena de intervalos abiertos, ¿no? I5, I6, I7, podría I5 estar aquí en medio, después I6 irse para acá, qué sé yo, ¿no? Pueden estar acomodados como queramos. Pero fíjense en lo siguiente. Si de I1 y les de I2, fíjense que aquí está sumando de más. Este pinté morado. Ahí está. Este cachito que pinté de morado, ese que está ahí, se estaría sumando de más. ¿Sí se escucha? Sí, sí, no se trabó. Bueno, creo que ya se estabilizó el internet. Bueno, aquí, justo, estaríamos sumando de más este cachito. ¿Por qué? Porque este cachito forma parte del intervalo abierto I1. Y este cacho también forma parte del intervalo abierto I2. Entonces, al hacer la suma aquí, de la medida de Jordan de I1 y la de medida de Jordan de I2, estaríamos sumando de más este cacho. Cosa que no pasa cuando hacemos la medida de Jordan de la unión de todos los intervalos. Entonces ahí es donde se ve que empiezas a sumar de más cuando calculas la medida de Jordan de cada intervalo separado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con I3 e I4. Tienen algo en común, que es este cachito. Cuando calculas la medida de Jordan de I3 y la medida de Jordan de I4, está sumando dos veces este cacho. Y entonces ahí empiezas a acumular longitud de más. Empiezas a acumular longitud de más, y esta suma infinita se termina siendo mayor o igual que la medida de Jordan de la unión de todos estos intervalos. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. Y alguien, pero es como si estuviera acumulando cada medida de Jordan. Sí, estaríamos acumulando de más. Alguien preguntó, ¿es como si estuviera acumulando cada medida de Jordan
Efectivamente, o sea, se está acumulando de más. Está calculando medidas de más, una medida de más, así como puse el dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues estás midiendo de más y por eso resulta que esta suma de aquí, es mayor o igual a la medida de Jordan de la unión. Otra pregunta interesante sería, ¿siempre es el menor estricto o se puede dar la igualdad? Ocurre que se puede dar la igualdad. Voy a bajar tantito. Por aquí. ¿Qué pasa si suponemos que los intervalos abiertos son ajenos 2 a 2? O sea, ¿qué pasa si suponemos que IN intersección IM es igual al vacío si N es distinto de M? Bueno, se puede verificar que la medida de Jordan de la unión es igual a la suma de las medidas de Jordan. Y esta es la sigma aditividad. Así se le conoce. Pero bajo las condiciones de acá arriba. O sea, todo está condicionado, todo este resultado está condicionado a que esta unión numerable sea un Jordan medible. Si este es un Jordan medible, todo esto que digo, que estoy diciendo, es verdad. Bajo, bajo. Y en el caso de que los intervalos abiertos sean ajenos 2 a 2, se tiene esta igualdad. Que se, bueno, y geométricamente, ¿cómo se ve? Pues aquí están nuestros intervalos abiertos. Son ajenos 2 a 2, y al ser ajenos 2 a 2, no se intersectan, no se solapan, y no vamos a sumar de más. Va a haber una suma, por ejemplo, aquí I1 e I2, como hace rato le habíamos hecho, pues no tiene intersección, bueno, tiene intersección, pero intersección vacía. Entonces no estamos sumando de más al hacer esta suma infinita. ¿Ok? Bueno, pero esto se queda como simples ideas geométricas. Su prueba no la hacemos, es demasiado compleja. De hecho, si ustedes, bueno, está la chuda, si ustedes buscan en los libros de cálculo, no, los usuales, pues no creo que encuentren esta prueba, este resultado. ¿Va? Bueno, pero de que se cumple, eso es un hecho. ¿Va? ¿Qué más? Voy a bajar tantito. Y lo que les había dicho al principio de este problema. ¿Cómo sabemos que existe un abierto, que se puede ver como la unión numerable de intervalos abiertos, tal que este abierto se queda contenido en el 0,1 abierto, que me confundí, debe ser 0,1 abierto, que contiene a todos los racionales del 0,1 y que la suma de sus medidas se hace menor que 1? De las longitudes se hace menor que 1. ¿Cómo sabemos que existe un abierto con esas características? Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es construir un abierto que tiene todas esas características. Vamos a dar un ejemplo explícito, ¿va? Y eso es algo, pues, relativamente sencillo, ¿va? Bueno, pues vamos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es enumerar a todos los racionales que están en el 0,1. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a decir lo siguiente. Sea el conjunto que tiene como elementos a x1, x2, x3 hasta xn, una enumeración de los racionales en el 0,1 abierto. Es decir, ¿qué es una enumeración de los racionales del 0,1 abierto? Pues quiere decir que este conjunto es igual a los racionales del 0,1 abierto. La diferencia es que aquí estamos poniéndole una etiqueta a cada elemento. O sea, estamos diciendo que a cierto racional le pones el índice 1. A otro racional le pones el índice 2, después el índice 3, índice 4, índice 5, etcétera. Los estás enumerando, ¿ok? ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Por qué? Porque los racionales del 0,1 abierto forman un conjunto infinito numerable, ¿ok? Bueno, eso por álgebra superior o cálculo 1. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a construirnos los siguientes intervalos abiertos. Chequen. Vamos a definir a I1 como el intervalo abierto x1 menos r, x1 más r, intersección el 0,1 abierto. Aquí me faltó decir algo. Aquí me faltó decir que r es un número mayor que 0, fijo. Tú tómate un real mayor que 0 fijo. Y vamos a definir estos intervalos. Definimos x1 menos r, x1 más r, intersección el intervalo abierto 0,1. Nota lo siguiente, la medida de Jordan de I1 es menor o igual a la medida de Jordan de x1 menos r,
x1 más r. Esta desigualdad, ¿por qué pasa? Por la monotonía de la medida de Jordan, ¿no? Y 1, estamos de acuerdo que se queda contenida en el intervalo x1 menos r, x1 más r. Estamos de acuerdo que se da esa contención. Aplico medida de Jordan y la medida de Jordan preserva el orden, ¿no? Entonces se tiene esta desigualdad. Pero la medida de Jordan de este intervalo abierto, ¿cuánto vale? Extremo derecho menos extremo izquierdo, lo cual termina dándonos 2 veces R. ¿Ok? Entonces, al primer racional, x1, lo encerramos en este intervalo abierto. En el intervalo abierto, y1. Al segundo racional, según nuestra enumeración, vamos a hacerle lo mismo. Bueno, algo parecido. Y2, definimos a y2 como x menos r cuadrada, x2 más r cuadrada, intersección el 0, 1 abierto. Aplicamos medida de Jordan a y2, y esto es menor o igual a la medida de Jordan de x2 menos r cuadrada, x2 más r cuadrada, nuevamente por monotonía, calculamos la medida de Jordan del lado derecho de la desigualdad, ¿y qué nos queda? 2r cuadrada. ¿Ok? Ahora le pusimos un cuadrado. ¿Por qué? Porque en el fondo queremos que aparezca la serie geométrica. Eso es lo que vamos, bueno, algebraicamente, lo que queremos es invocar a la serie geométrica, ¿va? Después definimos ahí 3 como x3 menos r cuadrada, x3 más r cuadrada, intersección el 0, 1. Se tiene que la medida de Jordan de I3 es menor o igual a 2r cúbica, y el caso general, te agarras al enésimo término el enésimo elemento de esa enumeración y definimos el intervalo IN como xn menos r a la n, xn más r a la n, intersección el 0, 1 abierto. Por monotonía, la medida de Jordan de IN es menor o igual a la medida de Jordan del intervalo abierto, xn menos r a la n, xn más r a la n. La medida de Jordan de un intervalo es extremo derecho menos extremo izquierdo. Extremo derecho, ¿quién es el extremo derecho? Xn más r a la n. ¿Quién es el extremo izquierdo? Xn menos r a la n. Entonces hacemos la resta y nos queda 2 veces r elevado a la n. Continuamos con este proceso. Continuamos con este proceso. Bueno, y geométricamente, ¿cómo se ven las cosas? Chequen, aquí es un muy pequeño, pero ilustrativo. Aquí tenemos al enésimo término de la enumeración, xn. Dentro, en xn construimos un intervalo abierto centrado en el punto xn. Ajá. Este intervalo abierto posiblemente no se quede en el 0, 1 abierto. Entonces, para asegurar que se quede en el 0, 1 abierto, pues lo intersectamos con el 0, 1 abierto. Por cálculo 1, nosotros sabemos que si intersectas dos intervalos abiertos, te va a arrojar un intervalo abierto, posiblemente vacío, ¿ah? Pero de que te va a dar un intervalo abierto, eso es un hecho. Bajamos, y en el caso bueno, ¿y qué tenemos entonces? Que para cada n los naturales, y n es bueno, esto ya lo dijimos aquí arriba, ¿no? Para cada n los naturales construimos un intervalo abierto, el IN, el cual tiene medida de Jordan menor o igual a 2 por r a la n. Bajo tantito, y entonces a cada racional lo están metiendo en un intervalo, que tiene está acotado por estos numeritos. La medida de esos intervalos está acotada por estos números. Bajo tantito, y vamos a notar lo siguiente. Chequen. Notemos que, vamos a ver estas 3 propiedades que cumple nuestra familia de intervalos. Para cada n natural, xn pertenece en IN. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si unes a todos los IN? ¿Qué pasa si haces la unión desde n igual a 1 hasta infinito de todos los intervalos IN? Pues esa unión contiene al conjunto que tiene por elementos a x1, x2, x3, xn, etcétera. Pero esa es una enumeración de los racionales del 0, 1. Entonces, lo que obtenemos es que los racionales del 0, 1 abierto se quedan contenidos en la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los IN. Otra cosa más, para cada n natural y contenido en el 0, 1 abierto. Unes a todos los IN
y se siguen creando contenidos en el 0,1 abierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya pues, vamos viendo que se satisfacen lo que queríamos, ¿no? Esta familia de intervalos abiertos que construimos va satisfaciendo todo lo que deseábamos que cumpliera, ¿no? Y el punto 3, vamos a tomar R igual a un cuarto. Entonces, ¿qué tenemos? Chequen. La serie desde n igual a 1 hasta infinito de la media de Jordan de los n, por la desigualdad de arriba, sabemos que es menor o igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 2 por 1 entre 4 a la n. Esta desigualdad es consecuencia de esta, ¿no? Que puse en verde. Así construimos los intervalos n, satisfaciendo esta desigualdad. Pero aquí nos sale una serie geométrica. Este 2 es constante, sale de la suma, terminamos obteniendo una geométrica y sabemos que esta suma infinita, indexada desde 1 hasta infinito, nos da P, bueno, la serie es de n igual a 1 hasta infinito de P a la n, es P entre 1 menos P. O sea, esta suma infinita termina siendo 2 por 1 entre 4 entre 1 menos 1 cuarto. Hacemos la cuentita, simplificamos ese numerito, este que está aquí que estoy señalando, y nos termina quedando que eso es igual a 2 tercios. Estamos de acuerdo que 2 tercios es menor que 1. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de la media de Jordan de estos intervalos y n es menor que 1. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué tenemos? Al final, ¿qué se tiene? Que este abierto U, definido como la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los n, satisface que la unión contiene a todos los racionales del 0,1. Esta unión se queda contenida en el 0,1 abierto y la suma de sus medidas es menor estricto que 1. Ok, entonces satisface las condiciones deseadas. Ok, y se acaba el ejemplo explícito de un abierto que satisface todas esas condiciones. Y entonces este abierto es un ejemplo de un abierto que no es Jordan medible. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda que haya, díganme, por favor, ¿va? La duda que haya me dicen, ¿ok? Bueno, entonces ya dimos un ejemplo de un abierto que no es Jordan medible. Ahí está el ejemplo. Y este ejemplo es interesante, ¿no? Porque uno pensaría que los abiertos, pues, son conjuntos bonitos, en el sentido de que para cualquier punto del abierto hay una bolita que se queda completamente contenida en el abierto. Ajá. Pero entonces uno podría pensar, y las bolitas son Jordan medibles, es algo que se puede verificar. Pero no es así, o sea, el abierto no hay abiertos que no van a ser Jordan medibles. Aquí hay un ejemplo. Tenemos un ejemplo ya de un abierto que no es Jordan medible. ¿Va? Bueno, bajo. Y ahora lo que vamos a hacer es dar un subconjunto de R. El siguiente ejemplo es un subconjunto de R que es Jordan medible, es flaco, tiene medida de Jordan 0, pero es de cardinalidad grande, muy grande. Es de cardinalidad no numerable. Tiene la cardinalidad de los reales. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto es lo que sigue, lo que está de amarillo. ¿Va? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a construir el conjunto de Cantor. Vamos a construirlo de la manera usual, que es quitando el intervalo intermedio, abierto intermedio, vas quitando, y con eso se construye esa Cantor. Pero vamos a hacer la construcción paso a pasito. ¿Va? A lo mejor ya lo conocen por cálculo 2 o cálculo 1 o cálculo 3, también ahí se ve. Bueno, pues vamos a hacer su construcción. Vamos a construir el conjunto de Cantor. Vamos a leer las instrucciones de cómo se construye. Primer punto. Vamos a definir a F0 como el intervalo cerrado 0,1. O sea, F0 es el cerrado 0,1, simplemente. Después hacemos lo siguiente. Dividimos en 3 intervalos de la misma longitud a F0, justo como indica el dibujo. Aquí está el primer intervalo, después aquí está el segundo intervalo, aquí está el tercer intervalo. Los 3 intervalos tienen la misma longitud, ¿ok? ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es eliminar el intervalo abierto que queda en medio. O sea, eliminamos este intervalo abierto, ¿ok? Y entonces, a partir de ese proceso, vamos a construir un nuevo conjunto.
quiero dejar el paso anterior, que se vea. Definimos a F1 como el 0, 1 cerrado, menos el intervalo abierto que les dije que eliminamos. Este conjunto, ¿quién es? Es justo el que está aquí arriba, ¿va? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya eliminamos este intervalo, el del medio. Ahora, cada uno de los intervalos que conforman a F1, dividámoslo en 3 intervalos de la misma longitud. Nota esto. F1 es es esta unión de dos de estos intervalos. El 0,1 tercio, unión el 2 tercios, 1. ¿Qué le quitamos al 0,1 cerrado? Le quitamos el 1 tercio, 2 tercios abiertos. Entonces, ¿qué nos queda? Este intervalo cerrado, que estoy señalando, y este otro intervalo cerrado. A cada uno de esos dos intervalos, quítales el intervalo abierto que queda, dividen partes iguales en intervalos de la misma longitud a estos dos intervalos, ¿ok? Que justo es como indica el dibujo de abajo. Este intervalo, el 0,1 tercio, quítale el intervalo del medio. Y al intervalo 2 tercios, 1, quítale el intervalo del medio. ¿Ok? Intervalo abierto del medio. Bajo tantito, ya vamos a pararnos en el segundo dibujo. Eliminemos, vamos a ver el segundo paso. Cada uno de los intervalos que conforman a F1, dividamos, eso ya lo hicimos, entonces seguiría el paso 3. Eliminemos cada intervalo abierto que queda en medio de cada intervalo que conforma a F1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en este intervalo voy a señalarlo, en el 0,1 tercio, vamos a eliminar el intervalo abierto que queda en medio. O sea, vamos a eliminar el intervalo abierto 1 noveno, 2 novenos. En el intervalo cerrado 2 tercios, 1, vamos a eliminar el intervalo abierto que queda en medio. O sea, vamos a eliminar el 7 novenos, 8 novenos. Y habiendo hecho esto, definimos, que sería el paso 3, definimos a F2 como el 0,1 menos el 1 tercio, 2 tercios, el 1 noveno, 2 novenos, unión el 7 novenos, 8 novenos. Y volvemos a repetir este proceso. Este conjunto F2 es la unión finita de intervalos cerrados. ¿Cuáles intervalos cerrados? Los voy a marcar. Sería la unión de este intervalo cerrado, este otro intervalo cerrado, este intervalo cerrado y este intervalo cerrado. Ese es F2. F2 es este. Es lo que está en morado. Entonces F2 es la unión finita de intervalos cerrados. Y en cada uno de esos intervalitos lo dividimos en 3 partes iguales, quitamos el intervalo abierto del medio de cada uno de esos 4 intervalos y así construimos a F5. Después construimos a F6, F7, siguiendo ese procedimiento. Bajo, ya no lo vuelvo a hacer. Bajo, bajo, bajo. Pero ya se entiende cuál es el proceso que se tiene que seguir. Empiezas con el 0,1. Divides en 3 partes iguales al 0,1. Le quitas el intervalo abierto del medio. De hacer eso, obtienes 2 intervalos. A esos 2 intervalos los divides a cada uno en 3 partes iguales. Le quitas el intervalo abierto del medio a esos 2 intervalos. Obtienes 4 intervalos ahora. A cada uno de esos 4 intervalos lo divides en 3 partes iguales, le quitas el intervalo abierto en medio y sigues con ese proceso. Cada vez vas a tener más intervalos cerrados y a cada uno le quitas el intervalo abierto en medio. ¿Va? Ese es el procedimiento que se sigue. Continuando con este proceso, obtenemos una sucesión de conjuntos Fn con n en los naturales que satisface las siguientes propiedades. Estas propiedades yo quiero que ustedes las prueben, se quedan como un ejercicio bajo, no son complicadas, así que bueno, ustedes las checan, ¿va? Bueno, punto 1. Para cada n en los naturales, Fn es cerrado y acotado, ¿ok? Esa es una. 2.
Fn contiene a Fn más 1. 3. Fn es la unión de intervalos cerrados ajenos. Aquí hay un detalle, que para hacer la prueba de estos 4 incisos, primero hagan la prueba de este. El que puse con 1. Después, si quieren 2, 3, y al final prueban 4. ¿Qué dice el punto 4? Que para cada n natural, la medida de Jordan de Fn ocurre que es Jordan medible. Eso es consecuencia de 1, porque los intervalos cerrados son Jordan medibles. Unión finita de intervalos, esta es una unión finita aparte. Unión finita de Jordan medibles nos da un Jordan medible. Ajá. Entonces este Fn es un Jordan medible. ¿Cuál es su medida de Jordan? Este número. ¿Va? Bueno, ahora, ¿qué más? Bueno, ya que construimos todos esos Fn, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de todos esos Fn. ¿Va? Vamos a hacer la intersección numerable de los Fn. Y a esa intersección vamos a llamarle C. Notemos lo siguiente, y estas propiedades sí las vamos a probar. ¿Va? Lo que sigue sí se va a probar. Definimos a C como la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los Fn, y vamos a ver qué propiedades satisface el conjunto C. Bueno, les comento, este conjunto C es el conjunto de Cantor. Y es el conjunto clásico de Cantor. Es el usual. Hay otros tipos de conjuntos de Cantor. Bueno, este es el usual. La siguiente clase vamos a ver, o a lo mejor con los ayudantes, van a ver Cantor gordo, que esa es otra versión del conjunto de Cantor, y van a ver por qué se le pone el nombrecito de gordo, ¿va? Bueno, ¿qué propiedades cumple este conjunto de Cantor? El conjunto clásico de Cantor. ¿Qué satisface? Ocurre que Cantor es cerrado y acotado. Por lo tanto, es un conjunto compacto. Eso consecuencia de Heine-Borel, ¿no? Del teorema de Heine-Borel, que aquí lo indiqué, ¿no? El teorema. ¿Qué es lo que dice? A subconjunto de Rn es compacto, sí, solo sí, A es cerrado y acotado. ¿Ok? Bueno, vamos a probar que C es efectivamente cerrado y acotado. Su prueba es muy sencilla. Es muy, muy sencilla. Chequen. Sabemos que la intersección arbitraria de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado, ¿no? En cálculo 3 pruebas eso. Intersección arbitraria de conjuntos cerrados es cerrado. Y para cada n los naturales, Fn es un cerrado. ¿Por qué? Porque supone, antes ustedes ya probaron que Fn es cerrado y acotado. ¿Va? Bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que pues que C es la intersección, una intersección de conjuntos cerrados, eso nos va a arrojar un cerrado. ¿Va? Ya C es un conjunto cerrado, el conjunto de Cantor es cerrado. Por otra parte, para cada n natural, Fn se queda contenido en el 0,1 cerrado. ¿Eso por qué? Pues recuerden cómo construimos al conjunto C. ¿Dónde empezó todo? Empezamos todo haciéndolo en el 0,1 cerrado. Nuestra construcción se hace en ese intervalo. Entonces, el conjunto resultante de intersectar a todos los Fn se queda contenido en el 0,1 cerrado. ¿Ok? Cada Fn está en el 0,1 cerrado, la intersección está en el 0,1 cerrado, y entonces C es un conjunto acotado. Por teorema de Heine-Borel, C es un compacto. ¿Va? Entonces, Cantor siempre va a ser, Cantor es un conjunto compacto. ¿Va? Bajo. 2. C es Jordan medible. ¿Va? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a probar que es un Jordan medible. Es Jordan medible, perdón. Y la medida de Jordan de C es igual a 0. Nosotros caracterizamos a los Jordan medibles que tienen medida de Jordan 0. Lo que vamos a hacer a continuación es usar la caracterización de los Jordan medibles con medida de Jordan 0. ¿Qué hay que hacer? Damos una epsilon mayor que 0 y demostramos que hay una cantidad finita de intervalos que contienen
al conjunto y que la suma de sus medidas se hace menor que épsilon. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Va, pues vamos a hacerlo. Sea épsilon mayor que 0. Vamos a notar lo siguiente. Vamos a hacer la cuentita de una suma infinita. Notemos que 1 menos 1/3 menos 2 entre 3 al cuadrado menos puntos suspensivos, 2 a la n menos 1 entre 3 a la n menos puntos suspensivos, se sigue la resta. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a 1 menos la serie es de n igual a 0 hasta infinito, de 1/3 por 2 entre 3 a la n. Lo único que estamos haciendo en esta igualdad para pasar de esto, a esta expresión más compacta, es factorizar 1/3. Tú factoriza 1/3 en esta resta infinita. Ajá. Y 1/3. Factoriza 1/3 en esa resta infinita y ponlo en una notación de suma infinita, de sigma. Ajá. Eso es lo único que se está haciendo aquí. Factorizamos 1/3. Aquí está. Factoriza 1/3 en esta resta. Y en esta suma, factoriza el menos también. Y esa suma, ponla con la notación de sigma. Simplemente hacemos eso. Sacamos el 1/3 de esta suma infinita. Nos queda que esto es igual a 1 menos 1/3 por la suma es de n igual a 0 hasta infinito, de 2 entre 3 a la n. Pero esta es una geométrica que empieza en n igual a 0. ¿Eso a qué es igual? Sabemos por cálculo 1, por superior, por un montón de cursos, que esta suma, por probabilidad también, que esto es igual a 1 menos 1/3 por 1 entre 1 menos 2/3. Hacemos la cuenta y este cociente que marqué de verde nos termina dando 3. Entonces nos termina quedando que esto es 1 menos 1/3 por 3 bajo, esto es 1 menos 1 y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, de aquí, ¿qué se concluye? Que cuando tú haces esta suma infinita, 1 menos esta suma infinita, esto se nos hace 0. Bajo. Una serie que es un límite, ajá. Y aquí arriba, aquí más bien, dimos una épsilon mayor que 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bajo. Sabemos que como esa serie entonces converge, y converge a 0, sabemos que debe existir un n0 a partir de cierto natural. Esta suma finita, o esta suma finita, debe de ser menor que épsilon. Ajá. Este número debe ser menor que épsilon, ¿va? Eso por la definición del límite de series, ¿va? ¿Qué más? Notemos que, recuerden la construcción del conjunto de Cantor. Cantor se obtiene de hacer la intersección de todos los Fn. Vamos a pararnos en Fn con n igual a n0. Entonces, Cantor se queda contenido en Fn0, porque Cantor es la intersección de todos los Fn. Ajá. En particular, Cantor, el conjunto de Cantor, está en Fn0. Y ocurre que la medida de Jordan de Fn0, por los incisos que dejé como un ejercicio para ustedes, esta medida de Jordan, ¿a qué es igual? Voy a borrar aquí este cacho y voy a agregar algo más. Esto es igual a 1 menos 1/3 menos 2 entre 3 al cuadrado menos 2 a la n0 menos 1 entre 3 a la n0. Y esto, por lo que se hizo arriba, se hace menor que épsilon. Pero Fn0 también sabemos que es una unión ajena de intervalos. Entonces, ¿qué tenemos? Que estos intervalos están cubriendo a la familia C. Y la suma de sus medidas, por ser ajenos, por ser una unión ajena, tenemos que la suma de sus medidas es la medida de Jordan de Fn0. Y la medida de Jordan de Fn0 es menor que épsilon. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta familia de intervalos IK es una familia de intervalos que cubre al conjunto de Cantor y cuya suma de las medidas se hace menor que épsilon. Pues eso, ¿qué nos dice? Por la caracterización de los conjuntos Jordan medibles con medida de Jordan 0, ¿qué podemos concluir? Que C es un conjunto Jordan medible y su medida de Jordan de C es igual a 0. ¿Por qué? Porque a C
lo cubrimos con una cantidad finita de intervalos cerrados ajenos, tal que la suma de sus medidas es menor que épsilon. Entonces, de aquí se concluye, usando la caracterización de los Jordan medibles con medida de Jordan cero, se concluye que el conjunto de Cantor es un Jordan medible y que tiene medida de Jordan igual a 0. Bajo. Si hay dudas, díganme, por favor. Díganme cualquier duda que haya, la checamos, ¿ok? Bajo, bajo, bajo. Y punto 3, el conjunto de Cantor es no numerable. Bueno, para este punto, para el punto 3, necesitamos otra descripción del conjunto de Cantor. Aquí Cantor lo construimos como una intersección numerable de compactos, o bueno, de cerrados. Ajá. Hace rato describimos el procedimiento para construir al conjunto de Cantor. Se puede describir de otra forma distinta. Se puede probar que el conjunto de Cantor es el conjunto de X en el 0, 1 cerrado, tal que X es la serie de n igual a 1 hasta infinito, de AK entre 3 a la K, donde AK es un número que está entre 0, bueno, es o 0 o es 2. O sea, son aquellos números que se pueden expresar en base 3, pero donde únicamente usamos el dígito 0 o el dígito 2, no el 1, solo dígito 0, dígito 2. Esos son los puntos del conjunto de Cantor. Y se puede describir a Cantor de esta forma. Se puede probar efectivamente que estos dos conjuntos son iguales, pero su prueba es bastante talachuda y no es el objetivo de este problema. Esta prueba pues se va a omitir. Es bastante pesadita, esta sí es pesada, y entonces, bueno, esta la vamos a omitir, ¿va? Vamos a considerar otro conjunto más, este. Esta es la notación usual. Definimos a 2 a la n como el conjunto de funciones f que van de los naturales al conjunto que tiene como elementos a 0 y 2, tal que f es una función. O sea, ¿quién es este conjunto? Es el conjunto de sucesiones que solo toman los valores 0 y 2. ¿Ok? Estamos pensando en el conjunto de todas las sucesiones que únicamente toman los valores 0 y 2. ¿Va? Y a ese lo vamos a denotar como, ese conjunto lo denotamos como 2 a la n. Vamos a definir la siguiente función phi. ¿Phi de dónde a dónde va? Va del conjunto de Cantor al conjunto de sucesiones que solo toman el valor 0 y el valor 2. ¿Cómo la vamos a definir? Ah, pues toma un punto X. Este tiene una descripción en base 3. Aquí está. La serie es de n igual a 1 hasta infinito, de AK entre 3 a la K. Nos vamos a fijar en todos los AK y con esos AK vamos a construirnos la sucesión AK con K igual a 1 hasta infinito. Queda como ejercicio, y en serio no es un ejercicio difícil, es bastante fácil verificar que esta función phi es una función biyectiva. Es muy fácil verificar que que esta phi es biyectiva. Voy a hacerlo, el esbozo de la inyectividad, rápidamente. ¿Qué pasa si tenemos que acá, con k igual a 1 hasta infinito, es igual a bk con k igual a 1 hasta infinito? ¿Eso qué quiere decir? Cuando dos sucesiones son iguales. Cuando son iguales entrada a entrada, ¿no? Entonces tendríamos que acá es igual a bk para cada k igual a, bueno, para cada k natural. Pero entonces, ¿qué pasa con esta serie? Esas series coinciden, pero la serie de la derecha sería phi de más bien así lo dejamos, así se quedaría. Tomas 2 puntos en el dominio, vamos a escribirlo aquí. Ahí está, ahora sí. Tomas este punto X, tomas este punto Y, tales que sus imágenes son iguales. Sus imágenes es esto que estoy señalando. Si son iguales, esas dos sucesiones, porque son iguales entrada a entrada. Pero de ahí concluimos que el punto X y el punto Y que nos tomamos en el dominio son iguales. ¿Eso qué nos dice? Pues que si tomas 2 puntos del dominio cuyas imágenes son iguales, es porque provienen del mismo punto del dominio. O sea, en este caso X es igual a Y. ¿Esto qué es en el fondo?
este argumento que acabo de hacer es la inyectividad. Y es un argumento, aunque la función se vea bastante compleja, este argumento es muy, muy sencillo de hacer. ¿Va? Ustedes formalícenlo. Es muy, muy sencillo. Háganlo. Y si hay dudas, me pueden mandar un correo o mañana lo podríamos checar, si ustedes quieren, ¿va? Y la subproyectividad, pues es algo también muy fácil, ¿ok? Bueno, queda como ejercicio verificar que la phi es biyectiva. Pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos una función biyectiva de un conjunto A en un conjunto B? ¿Esos conjuntos qué propiedad tienen? Pues esos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, tienen la misma cantidad de elementos. Nuestra biyectiva en nuestro caso iba del conjunto de Cantor a este conjunto, a 2 a la n, vamos a decir. Entonces, ¿qué tenemos? Que la cardinalidad de C es igual a la cardinalidad de 2 a la n. Por álgebra superior, sabemos que esto es igual a 2 a la left 0, que es el cardinal de los naturales. Y 2 a la left 0 es igual a la cardinalidad de los números reales. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que la cardinalidad del conjunto de Cantor, la cardinalidad de C es igual a la cardinalidad de R. R es no numerable y entonces tenemos que C debe de ser no numerable. Conclusión, que se concluye pues que C es Jordan medible, compacto, con medida de Jordan 0, está contenido en R y es un conjunto que es no numerable. Y se acaba el ejemplo. Uno de los ejemplos importantes relacionado a los Jordan medibles. ¿Va? Ahí está. Entonces ya tenemos un subconjunto de R que es Jordan medible, de medida de Jordan 0, es compacto, está contenido en los reales y es no numerable. Y eso es un poquito como que contradice las ideas intuitivas, ¿no? De que un Jordan medible es un conjunto flaco, ¿no? Un Jordan medible en R, pues uno podría pensar que es un conjunto finito o numerable a lo mucho, pero no. Hay Jordan medibles que son no numerables, o sea, son una cardinalidad muy, muy grande y que su medida de Jordan es chiquitita, es nula. Ajá. Bueno, pues ahí está el ejemplo. Es un hecho que faltan cosas por justificar en este ejemplo que acabamos de dar. Por ejemplo, faltaría ver que esta igualdad se cumple realmente. Es pesada esta prueba, ¿eh? Es muy pesada porque requiere una buena descripción del conjunto C. Bueno, la descripción del lado derecho es buena, es una buena descripción. Pero así como nosotros definimos a C, requeriría un poquito más de formalidad. Y esa parte es la que se suele complicar. Voy a subir un poquito. Aquí estamos describiendo cómo se construye Cantor, ¿ok? Pero para formalizarlo tendríamos que describir de manera recursiva cómo se construyen los Fn. O sea, ya dijimos que F0 es el 0,1. Después tendríamos que decir que Fn, cómo se obtiene Fn a partir de cómo se obtiene Fn más 1 a partir de Fn. Y eso requiere bueno, involucra una descripción bastante complicada y bueno, por eso es que nada más lo dejamos así. Nos meteríamos en muchas cuentas que no son necesarias, se entiende perfectamente haciéndolo de esta manera. Y las pruebas que hicimos al final, estas pruebas que ustedes van a hacer. Y las pruebas que hicimos aquí, todas estas son formales. Todo lo que hice aquí está hecho de manera formal. ¿Ok? Bueno, entonces ya está. Yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy. Mañana empezamos con a definir la integral sobre regiones más generales. Vamos a trabajar sobre Jordan medibles. Vamos a ver que podemos definir la integral sobre cualquier subconjunto de Rn, pero que eso no nos va a dar buenos resultados. Por ejemplo, vamos a ver que definimos la integral sobre cualquier región, la que sea, va a haber funciones que son continuas sobre esa región, pero que no son integrables. Y eso es algo que no queremos. O sea, nosotros queremos una extensión de la integral que satisfaga lo que debe de pasar, ¿no? Toda continua es integrable. Queremos que pase eso, toda continua es integrable.
Entonces vamos a ver que tenemos que pedirle ciertas condiciones a las regiones de integración. ¿Qué condiciones? Bueno, la condición que le tenemos que pedir es que el conjunto sobre el cual se va a integrar sea un conjunto Jordan medible. ¿Va? Y por eso es que introducimos toda esta teoría, la teoría de los conjuntos Jordan medibles. ¿Va? Bueno, y si alcanza el tiempo, vemos a Cantor Gordo, y si no, lo va a ver uno de los ayudantes el viernes posiblemente. ¿Va? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos estamos viendo mañana. Que tengan una bonita tarde. Voy a contestar una duda, pero voy a también a detener la transmisión, ¿va? Nos vemos. Bye.